Continuamos con el cociente que dejamos en el video anterior. Entonces, por el teorema de Tales, por el concepto de triángulos semejantes, se van construyendo triángulos en ese, o sea, con este segmento en rojo, este azul y este en negro, triángulos rectángulos, y además aplicando razones trigonométricas al querer calcular la tangente de este ángulo, porque lo que estamos buscando nosotros es que la recta se haga tangente en este punto P. Por lo tanto, estamos calculando la tangente en este punto P, o sea, en este ángulo. Entonces, la tangente se define como cateto opuesto, que en este caso es incremento de y, sobre el incremento de x, que lo habíamos escrito acá, incremento de y sobre el incremento de x. Pero si observamos, por todo lo que habíamos visto en, en el video anterior, justamente la tangente se logra cuando el punto B se confunde o se superpone al punto A. Es decir, cuando Q transita por toda la curva, transita entre comillas, cuando el punto Q transita por toda la curva y termina superponiéndose al punto P. Fíjense, lo traigo desde allá arriba. Traigo el punto Q baja, baja el punto Q, baja y se termina confundiendo con el punto P. Y ahí se hace realmente la recta tangente. Entonces, ¿qué estuvo pasando mientras Q transitaba por la curva verde? El incremento cada vez fue disminuyendo, 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 disminuyendo. Cada vez este segmento en color azul se hizo más corto, de longitud más pequeña. Entonces eso hace surgir sobre aquella expresión que habíamos hecho del incremento de y sobre el incremento de x, que se va a hacer tangente cuando el incremento de x tiende a ser muy pequeño. ¿Cuánto de pequeño? Es decir, cuanto más se acerque a ser completamente nulo. Entonces ahí surge el concepto de derivada de una función a través de la aplicación del concepto de límite. Entonces, vamos a calcular sobre esa expresión un límite, perdón, algo hice mal, vamos a calcular sobre esa expresión entonces, ahí quiero poner el límite de esta expresión cuando el incremento de x tiende a ser muy pequeño. Es decir, vamos a calcular el límite cuando el incremento de x tienda a hacerse cero. Entonces decimos que la derivada de una función es el límite de este cociente de incrementos cuando el incremento de x tiende a hacerse a cero. ¿Por qué? Porque la derivada justamente es la pendiente de esa recta tangente. Fíjense, vuelvo a hacerlo. Cuando Q está allá, para que Q se acerque a P de forma tal que la recta que era secante termine haciéndose tangente a la curva en el punto P, es necesario disminuir la distancia que hay entre estos dos valores, A y B. Esa distancia, la hemos llamado incremento de X, es necesario que disminuya hasta hacerse completamente nula. Entonces, por eso es que en la expresión de límite decimos que es el límite de ese cociente de incrementos cuando el incremento de x tiende a hacerse cero. Ahora vamos a trabajar con esta expresión, pero escrita de otra manera. Fíjense que yo aquí en el GeoGebra podría llamarle a este punto A, le podría llamar, lo voy a renombrar y le voy a poner f de x. Perdón, ¿qué f de x? Le voy a llamar x. Bien, no me lo va a permitir. Lo voy a escribir entonces yo acá y voy a poner que voy a tener x
Entonces, a este punto A yo le voy a llamar X. Y a este punto B lo voy a llamar X más un incremento que sufrió. ¿Está? Entonces le voy a llamar X más un incremento. Voy a ver si tengo los símbolos. Es muy difícil a veces que tengamos A bien, más un incremento de X. A este valor, entonces acá tengo el punto X genérico y acá tengo el punto X más el incremento que sufrió. Cuando vengo a los valores de Y, en los valores de Y también le voy a poner a este primero, le voy a poner f de x. ¿Por qué? Porque justamente el g es el valor de función del punto x, f de x. Y aquel valor que tenemos allá, aquel valor que tengo allá, va a ser el valor de función de este punto, es decir, de x más incremento de x. Entonces tendremos que llamarle f de x más el incremento de x. Entonces, la nueva denominación es x y a este valor x más el incremento, y este es f de x y aquí tenemos f de x más el incremento. Cada vez que b se tiende a, perdón, cada vez que el incremento más, que x más incremento se tiende a parecerse a x, el f de x tiende a disminuir con respecto a f de x. Entonces, de esta forma, esta primera expresión que teníamos aquí, la podríamos escribir como que el incremento de x, vayamos de nuevo a GeoGebra, ¿cuánto vale el incremento de x? ¿Cuál es la longitud de este segmento? La longitud de este segmento es todo este segmento hasta aquí, menos este pedacito de segmento. O sea, todo el segmento que va desde 0 hasta f de x más incremento de x, menos este. Entonces yo a todo este segmento, a toda esa longitud, le saco esta longitud, me queda solamente este incremento. Entonces el incremento, tranquilamente, el incremento de y, lo puedo expresar como que es f de x más incremento menos f de x sobre el incremento de x. Entonces, de esa forma, quiero volver a la teoría. De esa forma, entonces, nosotros podemos plantear la definición de derivada a partiendo desde acá, como lo hemos visto en el gráfico, y llegamos a que el incremento de y es f de x más el incremento de x menos f de x. Desde lo último que hemos estado mirando, ese incremento de x tendiente a 0 y el incremento de y lo reemplazamos por esta expresión y nos queda f de x más incremento de x menos f de x. Y a esto le llamamos f' de x. F' de x es la expresión simbólica de la derivada de una función. F' de x es igual. Entonces decimos que la derivada de la función f es igual al límite de este cociente de incrementos cuando el incremento de x tiende a ser 0. O sea, completamente nulo.